Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que escuchen este podcast. Mi nombre es Andrés y este podcast es para la materia de modelos clásicos de intervención clínica. En este podcast daré un repaso histórico de la evolución de la psicoterapia, por lo que tengo que iniciar con los primeros antecedentes de la psicoterapia, los cuales se remontan a las primeras tribus, las que existieron hace miles de años. El hombre no entendía o no percibía la barrera entre él mismo y el resto de la naturaleza. De esta misma forma no había un entendimiento de individualidad. Podemos encontrar en los descubrimientos arqueológicos cráneos donde la práctica de la trepanación era muy común, pues se creía que lo que hoy conocemos como trastorno mental era la posesión de un espíritu o demonio que poseía el cuerpo de su víctima, y no será hasta el siglo VI a.C. cuando se producirá un cambio en la visión del hombre. Gracias a las religiones organizadas politeístas, a la creación del alfabeto y al surgimiento del pensamiento lógico-racional de la filosofía, se distinguirá un mundo aparente y otro más verdadero. Es donde comienza a cambiar el pensamiento humano, pasando de un pensamiento mágico a uno lógico. El avance generado en la antigua Grecia fue de la mano con los avances de la medicina. Se creó una clasificación de enfermedades y la conducta normal, debido principalmente al análisis lógico fruto de las observaciones del enfermo. Se comenzó a entender que las enfermedades mentales no eran fruto de la magia y los espíritus, sino de agentes internos del organismo. Con la llegada de la Edad Media y del cristianismo, se ve a la enfermedad mental como producto del diablo. La terapia, entonces, era la confesión de los pecados que permite expresar lo que perturbaba a la persona, sanando su mundo interior al tener el perdón de un mundo superior. Autores como San Agustín y Melchor Cano hablan de procesos de cambio personal según la voluntad de Dios. Es en este periodo donde se ven los antecedentes de las técnicas terapéuticas actuales, como la dirección del pensamiento y la introspección. Es en el Renacimiento donde surge la diferenciación entre la locura causada por un demonio y la locura causada por un trastorno mental. Autores como Gassner, sacerdote europeo, utilizaba el exorcismo como técnica de curación. Gassner distinguía enfermedades mentales que eran médicas y enfermedades que eran causadas por posesiones demoníacas y brujería. Encontramos también autores como Pinal, el cual se basaba en un trato más humano en el paciente. Es en este último cuarto del siglo XIX donde surgen dos factores. El primero, se desvincula de la enfermedad mental a cuestiones sobrenaturales y se consideran los problemas mentales a neurosis. Es a finales del siglo XIX donde surge el término psicoterapia, el cual es utilizado para resolver los problemas por medio de la mente. Los elementos claves para este avance fueron la delimitación de las lesiones anatómicas de algunas enfermedades del cerebro, el mesmerismo y la hipnosis fueron aceptados por la medicina. La sugestión hipnótica se convierte en el procedimiento terapéutico. La psicoterapia tuvo dos etapas. La primera, del magnetismo a la hipnosis, que llegando al final del siglo XIX destaca la visión de Mesmer, que influido por la visión de la ciencia de la época, las cuales eran la electricidad, el magnetismo y la astronomía, hablan de un fluido físico que llena el universo, por lo que rechaza la idea de enfermedad mental como posesión demoníaca, atribuyendo la causa a un desequilibrio a este fluido, por lo que la locura era la reequilibración de ese fluido por medio de imanes, presión en el vientre e ingesta de fluidos. Este método provocaba crisis convulsiva en los pacientes. Otros autores importantes en esta época fueron Bright, el cual habla de sueños nerviosos, de los que no hay recuerdos y define ese estado de trance como hipnosis. Este autor intenta dar una explicación de neuropsicología de este estado. Libol, perteneciente a la escuela de Nancy, utiliza como método terapéutico principal la hipnosis. Charcot, perteneciente a la escuela de Salpêtrière, entiende que una mayor o menor susceptibilidad a la hipnosis es indicador de daño neurológico. La segunda etapa va desde la sucesión del método catártico al psicoanálisis. Los estudios de Charcot sobre la hipnosis inspiraron a Breuer a crear el método catártico, el cual consistía en sugestionar al paciente para ayudarle a evocar traumas reprimidos. Este trabajo sirvió como base para Freud, el cual es considerado el padre del psicoanálisis, el cual desarrolló el método de la asociación libre, en el cual el terapeuta sugería un tema y el paciente debía decir en voz alta todo lo que le pasara por la mente, sin filtrar ni organizar nada. De esta manera se centra en resolver los conflictos intrapsíquicos de los pacientes y le da importancia al inconsciente. A principios del siglo XX se genera una separación entre la psicología aplicada a la terapia, es decir, la profesional, y la psicología aplicada a la investigación, divulgación académica y experimental. Esta separación se vio influida por la Primera Guerra Mundial debido a buscar explicación y tratamiento para muchos de los problemas que presentaban los soldados después de regresar de la guerra. Esto trajo una mayor demanda social de la psicología.
Durante los años 30 y 40 aparecen las primeras obras de personalidad deslindadas del psicoanálisis, y se realizan intentos de integrar el psicoanálisis de otras ramas de la psicología, como la psicología experimental. Es en esta época donde la conferencia de Boulder en Estados Unidos en 1949 estableció las bases que el modelo de la psicología clínica debe tener en diagnóstico, investigación y tratamiento. Por otra parte, el psicoanálisis no se ajusta a esta perspectiva científica experimental y se separa del panorama de la psicología vigente, pasando a ser práctica exclusiva de psiquiatras. Otro hecho importante es que surgen diferentes enfoques terapéuticos como el conductismo, el enfoque sistémico y el humanismo. En los años 50 es importante el trabajo de Eysenck, el cual se centró en los efectos que tenía la psicoterapia. En los años 60 y 70 toma importancia la terapia de conducta. Aparece Wolpe con su psicoterapia por inhibición recíproca, quien junto a la obra de Skinner y el trabajo de Eysenck contribuyen a que la terapia de conducta se convierta en un método científico de psicoterapia. En esta época sobresalen los ideales de libertad y creatividad, los cuales favorecen que tomen fuerza modelos como el humanista y sistémico, los cuales promueven la autorrealización personal o toman como unidad de trabajo a la familia. La primera en formarse como enfoque psicoterapéutico fue la humanista. Inicia en la década del 60, iniciando como un movimiento filosófico y social, que luego se consolidaría como enfoque psicológico. Se basa en técnicas promotoras de la autorrealización, como la terapia centrada en el cliente, el enfoque gestáltico, el análisis transaccional, entre otras. En esos mismos años, entre las décadas 50 y 60, se comienza a formular un enfoque que se considera cualitativamente bien diferenciado de los demás, el enfoque sistémico. Durante las décadas del 60 y 70 surge un nuevo enfoque, que posteriormente se fusionará con el conductista, el enfoque cognitivo, fruto de los avances de las teorías del aprendizaje y la terapia de conducta. Esta inicia en los trabajos de Ellis en 1962 y Beck en 1967, para luego seguir recibiendo aportes de Mahoney en 1974 y Meichenbaum en 1977. Posteriormente y hasta nuestros días, el enfoque conductista y el enfoque cognitivo se unieron en lo que hoy se denomina terapia cognitivo-conductual, lo cual fusiona las técnicas cognitivas con las conductuales en un mismo proceso psicoterapéutico, basando su teoría en ambos enfoques. Una de las características de la psicoterapia contemporánea es el enfoque ecléptico, que ha tomado técnicas de más de un enfoque en un mismo plan terapéutico. Es común encontrar psicólogos clínicos que en su proceso de evaluación utilizan técnicas de 2 o 3 enfoques, entendiendo que el término eclecticismo significa una selección de lo mejor de cada teoría. Muchos buscan elegir lo mejor de cada enfoque y lo que más ha funcionado tanto a nivel de investigación de la práctica personal del psicoterapeuta, así como las características de personalidad del paciente. Bueno, y hasta aquí dejamos este podcast. Muchas gracias por escucharme, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias.